La visión de la iglesia. Si queremos ser cristianos adecuados, todos necesitamos ver un día la visión de la iglesia. La visión de la iglesia la descuidan los cristianos más que la visión de Cristo. En doctrina la gente habla mucho de Cristo, pero aún en doctrina no habla mucho de la iglesia. Pero el Nuevo Testamento nos revela que sin la iglesia, Cristo está aislado y paralizado. Sin la iglesia, Él no puede hacer nada. Lea el Nuevo Testamento otra vez desde este punto de vista y verá la absoluta necesidad y cuán importante es la iglesia para Cristo. El profundo deseo de Dios. Debemos ver que la iglesia es el deseo que Dios tiene en su corazón. El Nuevo Testamento lo revela como tal. El deseo de Dios en esta era y en todo el universo es la iglesia. Su propósito en la creación fue producir una iglesia. Su propósito en la redención también fue la iglesia. En efecto, todo lo que Dios hace es para la iglesia. Toda la obra de la predicación del Evangelio, toda la obra de la edificación de los santos, toda la obra de enseñar la palabra, todos estos diversos ministerios son para la iglesia. La predicación del Evangelio no debe ser para la predicación misma, sino para la iglesia. La enseñanza de la Biblia no debe ser solamente para la enseñanza de la Biblia, sino para la iglesia. En la intención de Dios todas las obras y ministerios deben servir a la iglesia. No somos salvos para nuestra salvación personal, lo somos para la edificación de la iglesia. La iglesia es el deseo que hay en el corazón de Dios. Si somos profundamente impresionados con esto, ya no podremos ser indiferentes. La iglesia será suprema y esencial para nosotros. Seremos librados de conceptos erróneos y desvirtuados, y todo nuestro servicio cristiano será completamente revolucionado. Ya no solo procuraremos traer a otros al Señor y ayudarlos a crecer y a amar al Señor, sino que haremos todo para la edificación de la iglesia. Donde quiera que estemos, todo lo que hagamos será para la iglesia. Veamos al apóstol Pablo. Después que vio la visión celestial y su vida fue revolucionada, ¿para qué obró? ¿Está bien claro que él solo laboró para la iglesia? ¿Edificó su propio ministerio? No, no lo hizo. Todo lo que hizo fue para la iglesia. Si se le hubiera quitado la iglesia, Pablo no habría tenido nada que hacer. ¿Es usted una persona así? Temo que usted tenga muchas otras cosas además de la iglesia. Puede ser que usted esté haciendo una obra para el Señor, pero esa obra no se centra en la iglesia. La iglesia nos pone a prueba. La iglesia muestra dónde estamos. Necesitamos ver que el corazón de Dios se fija en la iglesia y debemos ser gobernados como corresponde. El aspecto práctico de la iglesia. En segundo lugar, debemos ver que la iglesia es muy práctica. No es solamente una visión, no es meramente una enseñanza o algo que está en los cielos, sino un asunto sumamente práctico. Debemos tener una iglesia práctica. No debemos tener una iglesia en nuestros pensamientos, en enseñanza o en visión, sino en práctica. Todos debemos orar para ver el aspecto práctico de la iglesia. El Nuevo Testamento no nos da mucha doctrina acerca de la iglesia, pero sí nos da un cuadro completo de la práctica de la iglesia. Hoy día es posible que la gente tenga la doctrina de la iglesia, pero la Biblia tiene la práctica de la iglesia. La mayoría de los maestros cristianos del último siglo y medio enseñan que hoy día es imposible tener la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, dicen, es invisible y futura. Lo que tenemos hoy es solamente la iglesia visible, y esta no es real. Pero, yo preguntaría, ¿tenemos en la Biblia la iglesia visible y la iglesia invisible? ¿Tenemos la iglesia futura? La era en que vivimos es la dispensación de la iglesia. Si no tenemos la iglesia ahora, ¿cuándo la tendremos? Las dispensaciones futuras son dispensaciones de otras cosas. La próxima dispensación es la dispensación del reino. Después de esa vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva con la nueva Jerusalén, y en la nueva Jerusalén no solo estarán los 12 apóstoles sino también las 12 tribus de Israel. La dispensación actual es la dispensación para la iglesia. Decir que la iglesia es un asunto del futuro no es bíblico en absoluto y es totalmente erróneo. La iglesia debe existir hoy. En los primeros días la iglesia en Jerusalén era visible, real y práctica. La iglesia en Antioquía era visible, real y práctica. Hoy día la iglesia en cada localidad debe ser visible, real y práctica. No podemos decir que la iglesia es invisible y para el futuro.
La unidad de la Iglesia. Finalmente, tenemos que ver la unidad singular de la Iglesia. Hoy día en muchas iglesias denominacionales puede haber cierta unidad, pero no es la unidad singular. Esas unidades son unidades de divisiones. Por ejemplo, los presbiterianos tienen una unidad entre sí y los luteranos tienen una unidad entre sí. Lo mismo que los bautistas, pentecostales y cualquier otra denominación, pero esas no son la unidad singular. La unidad singular tiene que ser la que está sobre el terreno adecuado. Hay solo un terreno adecuado para la Iglesia, el terreno de la unidad singular. Todas las denominaciones tienen su propio terreno, por lo tanto quebrantan la unidad. No podemos basarnos en el terreno de ciertos grupos. El único terreno en el cual podemos basarnos es el terreno de la unidad singular de la Iglesia. Este tiene que ser el terreno general que hace posible que todos los creyentes en una localidad se reúnan como la única iglesia en ese lugar. En la Biblia, encontramos el principio de una sola iglesia para cada localidad. Ni más ni menos, una localidad es aquella que cuenta con una administración jurisdiccional. Puede ser un distrito, una aldea, siempre y cuando la administración jurisdiccional así lo establezca. En todo el Nuevo Testamento este principio jamás es violado. Cada vez que se menciona la iglesia en cierta localidad, es siempre en relación con un área o distrito local. No hay nada en la Biblia acerca de iglesias que lleven el nombre de una calle, de iglesias universitarias, de iglesias en un hogar, ni tampoco, por otra parte, de iglesias nacionales o iglesias mundiales, ni bautistas, ni metodistas, ni ningún otro nombre, solo hay iglesias en las localidades. Puede ser que usted diga que hay algunos ejemplos apuntados en la Biblia de una iglesia en un hogar. Sin embargo, si lee cuidadosamente, verá que en cada caso estos simplemente se refieren al hogar donde toda la iglesia en esa ciudad se reunía. El confín de la iglesia no está limitado a un hogar, ni tampoco se extiende a una gran ciudad, como Lima por ejemplo, o a una provincia o nación. En la Biblia, el confín de una iglesia siempre corresponde al tamaño de la localidad jurisdiccional más pequeña. Una iglesia que abarque toda la localidad cumple los requisitos de la unidad singular. Esto es la soberanía y sabiduría de Dios. Supongamos que hoy, por ejemplo, todos nosotros vivimos en el distrito de Miraflores. No podríamos tener las iglesias del hogar o las iglesias que llevan el nombre de una calle, solo podríamos tener la iglesia de la localidad de Miraflores. Mientras tengamos la iglesia de la localidad, todos los santos en Miraflores serán uno. Si llegáramos a tener iglesias que llevan el nombre de una calle, inmediatamente seríamos divididos. De ninguna manera podría haber una iglesia en la calle Alcanfores y otra más en la avenida Arequipa. Si tuviéramos iglesias del hogar sería peor aún. La localidad preserva la unidad para que los santos sean uno. Por ejemplo, en el mensaje a las 7 iglesias en Asia, tenemos una iglesia, una localidad, iglesia en Efeso, una localidad, iglesia en Esmirna, otra localidad. Allí no vemos iglesias luteranas, metodistas, presbiterianas, no vemos nada de eso. Lo único que vemos una iglesia, una localidad, eso preserva la unidad. Si usted se traslada de Miraflores a San Isidro, no le es necesario preocuparse acerca de a cuál iglesia asistirá. Está muy claro, usted irá a la iglesia de la localidad en San Isidro, a la iglesia local. No irá a una iglesia llamada por el nombre de alguna calle o cualquier otro nombre, sino a la iglesia local en San Isidro. No a la iglesia de algún hogar o de alguna universidad, sino a la de la localidad. Si usted entra en cualquier otra cosa que no sea la iglesia local en la localidad, entra en una división. Si usted entra en la iglesia de esa localidad, entra en unidad. Si no tenemos claridad acerca del terreno único de la iglesia, no tenemos manera alguna de seguir adelante para tener una expresión práctica y local. O continuaremos en una división o debemos abandonar completamente la cuestión de la iglesia. Este último camino es exactamente el que muchos han sido obligados a seguir. Han hablado mucho de la iglesia, pero no tomaron el terreno único de la iglesia, el terreno de la unidad. Por consiguiente, con el tiempo se han dispersado y disuelto. No hubo manera para que siguieran adelante. No menosprecie la cuestión del terreno de la iglesia. Tiene implicaciones y consecuencias de gran importancia. Puede ser que usted proteste de que si toma la posición definitiva sobre el terreno de la iglesia se meterá en disgustos y problemas.
Pero yo le digo que si usted no toma el terreno, se meterá en peores disgustos y problemas. Tenemos que tomar una posición definitiva sobre el terreno original de la iglesia, el terreno local de unidad en la localidad en que vivimos. Necesitamos orar en cuanto a estos 4 puntos. Primero, la iglesia es el deseo que hay en el corazón de Dios. Segundo, la iglesia tiene que ser práctica. Tercero, la iglesia tiene que ser local y cuarto, la iglesia tiene que tener el terreno definido y local de la unidad. Necesitamos ver esta visión, de otro modo nos desviaremos. Por mucho que hablemos de la vida del cuerpo o de la vida de la iglesia, sin esta visión, no sabremos dónde estamos. Estas palabras no son meramente una enseñanza, sino un testimonio claro de lo que he practicado y experimentado por más de 35 años. He sido capturado por esta visión. Por la misericordia del Señor nunca he cambiado mi camino o mi tono. Y verdaderamente he visto iglesias locales levantadas en muchos lugares. Como un testimonio indisputable de que este es el camino del Señor. Tenemos que ver esta visión y tenemos que estar listos para pagar el precio, aun el precio de nuestra vida, por ella. Puedo decir con toda certeza que hasta el día en que usted tenga claridad en esta visión y se establezca con los santos sobre el terreno único de la unidad, su vida cristiana nunca será establecida, continuamente estará errante y cambiando de posición. Por la mañana tendrá una posición y por la tarde otra. Usted debe llegar al punto que pueda decir, veo el deseo que hay en el corazón de Dios, veo que la iglesia es muy práctica y muy local. Veo en medio de tantas divisiones y tanta confusión, la posición apropiada, el terreno local de la unidad singular. No me interesa si otros menosprecian y rechazan este terreno. Yo lo tomaré y me mantendré firme en él. Pida al Señor que le dé una visión clara en cuanto a la iglesia. El vigilante.